Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Felipe Labrador, soy el gerente de Automotor Canarias, concesionario Peugeot para todas las Islas Canarias. Bueno, para mí es un placer estar aquí esta mañana, gracias a la invitación de Movelec. Es una lástima que el salón no haya podido ser presencial, como a todos nos hubiera gustado, pero bueno, hay que adaptarse a la nueva normalidad y el ratito que vamos a tener espero que os pueda ayudar a descubrir básicamente la gama de eléctricos de Peugeot y, por otro lado, resolver esas pequeñas dudas que todos tenemos y que hacen que a lo mejor no consideremos la compra de un vehículo eléctrico como una opción real actualmente. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer es hacer un pequeño recorrido iniciando eh, lo que fue los inicios de los coches eléctricos. Realmente los coches eléctricos a veces pensamos que es algo muy moderno, muy actual. La tecnología eléctrica estaba disponible desde hace muchísimos años. Lo que hay que tener en cuenta es que esa evolución que podéis ver ahí, pues desde el año 1834, que aparece el primer vehículo eléctrico, lo que ha ido es generando o ganando en dos vías. Por un lado, ha ganado en autonomía, fundamental, evidentemente, las circunstancias actuales nadie se plantea tener un vehículo el cual tiene que estar continuamente recargando, y después en el precio y en la producción masiva que han ido realizando los fabricantes. Entonces, como os decía, nos remontamos al siglo XIX, pasamos al XX y ya en el desarrollo de la energía de los vehículos eléctricos empiezan a aparecer vehículos en en la década de los 90. En el año 95, Peugeot tuvo un vehículo eléctrico, el 106, pero como podéis ver ahí, si no os lo digo yo, 75 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima limitada a 91 kilómetros por hora. De todas formas, 75 kilómetros tampoco era poco, es una distancia razonable, pero obviamente no se ajustaba a las necesidades que tiene cualquier usuario bueno, de cualquier tipo de vehículo. Pasamos década de los 90, entramos en el siglo XXI y ya vemos que en el año 2014 hay 500.000 vehículos vendidos en el mundo, con lo cual eh, nos queda mucho camino por recorrer. Esto que os muestro, después veremos cuál es el futuro, es la actualidad, lo que cada uno ha ido haciendo. El grupo PSA, y en concreto Peugeot, ha apostado claramente desde que todos los fabricantes empezaron ya a presentar sus modelos, fue uno de los primeros. En el año 2010 nosotros lanzamos el Ion, ya un vehículo que sí tenía unas características óptimas para cualquier usuario. Es verdad que el tamaño a lo mejor no era el más adecuado, pero estamos hablando de un vehículo que ya entonces, en el año 2010, recorría 150 kilómetros de autonomía, tenía, pero quizás fallaba en una de las claves que después también comentaremos, que es el precio. Bien, os voy a mostrar rápidamente una foto de lo que es el mercado en la actualidad. Por un lado tenemos los vehículos híbridos enchufables, que no son eléctricos, evidentemente, y este salón es un salón de vehículo eléctrico, y los vehículos BEV, que sí son vehículos 100% eléctricos. Vemos que hay un crecimiento imparable. Es cierto que el crecimiento es probable que no se pueda medir en términos precisos este año por las circunstancias que todos conocemos. Pero en cualquier caso, el mercado de los eléctricos es un mercado que va a estar creciendo continuamente y vamos a ver año a año cómo se duplican los volúmenes de forma imparable. No puede ser de otra forma. Como comentaba antes el anterior ponente, Europa y en conjunto todos los países tienen una apuesta muy importante por la reducción de emisiones de CO2. Y está la normativa CAFE que obliga a los fabricantes a que toda su gama, todo lo que comercialicen en cualquier territorio, pero si nos circunscribimos a Europa, fundamentalmente, no puede superar las ventas que realicen una media de 95 gramos de CO2. Si la superan, se enfrentan a multas que, bueno, mareantes, vamos a decir.
Por lo tanto, como vemos, es un mercado que va a seguir creciendo. Peugeot en concreto, ya tenemos actualmente, ahora os voy a mostrar otra diapositiva mucho más gráfica, ya tenemos varios modelos electrificados. En este año que estamos, en el 2020, es verdad que todo se ha parado un poco, lo que estamos viviendo ha cambiado la estrategia prácticamente de todos los fabricantes y de todo el mundo en general, pero en este año nuestro objetivo, y lo vamos a cumplir, era tener un 50% de nuestra gama electrificada. Ya la tenemos. En el año 23 vamos a tener un 80% de nuestra gama electrificada y en el año 25 el 100%. Eso no significa que no se vayan a comercializar motores térmicos. Lo que significa es que todas las familias que comercialicemos, en nuestro caso 208, 2008, 308, 3008, 5008, 508, etcétera, y la gama de vehículos comerciales va a tener una silueta eléctrica. Eléctrica, 100% eléctrica o híbrida enchufable. Esto es un camino imparable. Aquí lo veis. Etiquetas cero, muy importante. Es cierto que en nuestro territorio la etiqueta cero no tiene el valor que actualmente tiene en grandes urbes. Véase Madrid, Barcelona, en España, por supuesto, París, Berlín. Son ciudades que tienen episodios de contaminación prácticamente de forma continuada. La etiqueta cero permite que el vehículo circule en las ciudades en cualquier circunstancia, aparte de que tiene otras ventajas como aparcar en superficie sin coste y tiene ventajas fiscales. Como veis, tenemos dos vehículos eléctricos 100%, 208, 2008, tres versiones híbridas enchufables, 3008, 508, 508 SW, y ya están llegando las primeras versiones de e-Traveler y e-Esper, que son nuestras versiones eléctricas 100%, que nos van a dar una autonomía con una batería superior a la que tiene esta unidad que yo he traído hoy y de la que os hablaré un poquito después, unas baterías más grandes, dado que el volumen del vehículo lo requiere así. Pero vamos a poder recorrer más de 300 kilómetros de autonomía con esos vehículos, que para un vehículo que puede transportar hasta 9 personas es una autonomía muy, muy razonable. Os voy a dejar ahora con un vídeo que vais a ver pues experiencias o utilidades que tienen en nuestra vida cotidiana, y es un vídeo muy interesante con un contenido innovador que os invito a que veáis. The sound waves vibrate piezoelectric sensors, generating energy which is then converted into electricity. The biggest challenge was to maximize the energy production by improving the sensor's performance. It goes without saying that this technology is still experimental, but promising. That is why we felt it was important to promote it. In the future, noise might play a larger role in the energy mix and might possibly be used to charge vehicles.
whether you're electric or not. Is that all? No. Bueno, aprovecho ahora que acabamos de ver este vídeo en el que tenía una primera parte en la que es una especie de moraleja porque tenemos que ir necesariamente a ese escenario, por el ruido, por la contaminación y por el planeta. Terminaba el vídeo con el 2008. Os quiero hablar simplemente, daros algunos datos de esta unidad que yo he traído hoy. Esta unidad que yo he traído es la versión más alta de gama, es una unidad GT. Es un coche de 136 caballos convencionales que le otorga una autonomía de hasta 340 kilómetros. Siempre las autonomías de los eléctricos están muy vinculadas al uso. Parece que no tiene mucho sentido que un vehículo eléctrico lo vayamos a asociar con una conducción racing, sport, etc. Con un vehículo eléctrico lo que esperamos es tener un modo de conducción muy placentero. El conducir sin ruido es una experiencia fantástica. Y, como os decía, este coche es una unidad absolutamente equipada, pues con todo lo que trae cualquier vehículo o que necesita cualquier vehículo. Pero lo mejor, obviamente, es su motor eléctrico. Como sabéis, esto es una unidad con etiqueta cero, como no puede ser de otra manera. Nosotros empezamos a comercializarla, la versión eléctrica, en el mes de febrero, y quiero que sepáis algo que probablemente mucha gente no sabe. Y es que este vehículo, todas las unidades de vehículo de 2008, desde que lo lanzamos el 5 o 7 de enero del año 20, este vehículo se fabrica en Vigo. Toda la fabricación de 2008, incluidas las versiones eléctricas, se hace en Vigo. Eso es una garantía y es una apuesta de Peugeot que tiene en Vigo el grupo PSA, porque se fabrican más modelos. Es una apuesta clara de compromiso con la producción de vehículos con nuestro país. Como os decía, este es un vehículo que os invito a descubrir a todos. Tenemos unidades de prueba en nuestros concesionarios, tanto aquí en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Y desde luego os puedo asegurar una cosa, no os va a dejar indiferentes y os va a sorprender, no solo por, como decía, el modo de conducción, sino por todo el mundo de detalles que tiene. Como veis, hay algo muy característico en Peugeot que ya incorporan muchos de nuestros vehículos, que son estos frontales atractivos, seductores, o así lo entendemos nosotros, como no puede ser de otra manera, y como referencia distintiva tenemos aquí un león policromado en dos colores que es característico de las versiones 100% eléctricas. Bueno,
Dejando a un lado el producto, vamos rápidamente a ver las cuestiones que más, las dudas que hay alrededor de los vehículos eléctricos, ¿no? Vamos a empezar con algo que, bueno, si estáis familiarizados con el mundo eléctrico habréis escuchado muchas veces, porque es muy importante a la hora de comprar un vehículo eléctrico, es muy importante ver qué coste nos va a suponer. Obviamente, depende de la modalidad de compra que optemos, depende del uso que le vayamos a dar, privado o profesional, pero vamos a tener un coste de propiedad, el Total Cost Ownership, que es el TCO. El TCO lo que va a resumir es si nos conviene una inversión para un coche eléctrico o por contra debemos ir a un motor térmico, pero en cualquier caso vamos a ver vídeos muy cortos donde posiblemente lo explicarán de forma más clara. Después veremos los modos de carga, que es otra gran preocupación de los vehículos eléctricos, porque muchas veces nuestros vehículos, este vehículo se puede cargar en casa. ¿Qué ocurre? Que el cargarlo en casa, los tiempos de carga son eternos y uno no compra un coche para estar metido todo el día en casa. Para eso no le hace falta un coche. Entonces, necesitamos soluciones de carga inmediatas. Veremos cuáles son esos tipos. Vamos a ver también después cuáles son los beneficios, porque tiene que haber solo, no puede haber solo beneficios, tiene que haber beneficios de coste, tiene que haber beneficios o ventajas, las fiscales, las que actualmente y sobre todo las que disponemos en Canarias en este momento. Vamos a empezar viendo ese primer vídeo en el que nos van a hacer una pequeña explicación de lo que significa el TCO. El TCO son las siglas de Total Cost Ownership. Eso quiere decir el coste total que va a tener nuestro vehículo en todo el periodo de uso en el que vamos a tener. Es muy importante que detallemos con cada cliente cuál es su propio TCO. ¿Por qué? Porque, como decimos, tenemos clientes que nos van a comprar el coche directamente o tenemos clientes que nos van a hacer, por ejemplo, un renting. Es importante que sepamos totalizar, por ejemplo, las cuotas del renting durante todo el periodo. Es también importante saber qué impuestos le afectan, porque no a todos los clientes les afectan los mismos impuestos o las mismas ayudas. Por lo tanto, deberíamos aplicar los impuestos o las ayudas que nos da la administración, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, a la hora de sumar o descontar en el coste del TCO. El tercer elemento que tenemos que tener muy en cuenta es, para cada cliente, cuánto va a ser el coste de sus consumos, por decirlo así. Por ejemplo, un vehículo diésel consume menos y por lo tanto tendrá menos gasto que un vehículo a gasolina, y un vehículo eléctrico tendrá menos consumos que tanto el gasolina como el diésel. Y por último, también es muy importante para el TCO, para este TCO individualizado, que tengamos en cuenta cuáles son las características particulares del cliente. Es muy importante saber cómo el cliente está usando el coche y dónde lo va a usar. Por ejemplo, si un cliente, gracias a tener un híbrido enchufable o un eléctrico puro, evita pagar un parking o evita pagar una zona azul, una zona de estacionamiento regulado, todo eso deberíamos también incluirlo en el coste de utilización total del vehículo. Por lo tanto, por un lado tenemos lo que es el coste general y por otro lado también tenemos que hacer el coste particularizado a cada cliente, porque todos nuestros clientes son distintos, todos nuestros clientes pagan lo que pagan de manera distinta, por ejemplo, también los mantenimientos, y eso es lo que deberíamos hablar con cada cliente particularmente. El compañero Ricardo de Lombas nos ha dado 3 claves importantes. En cuanto a las ayudas, ¿qué ayudas tenemos disponibles actualmente para la compra de un vehículo eléctrico? Pues las ayudas que tenemos son 2. Una de ellas todavía no se ha publicado a nivel autonómico, que es el Plan MOVES, que es precisamente el que está vinculado a la compra de vehículos eléctricos, pero sí está activo el Plan Renove. La diferencia entre el Plan Renove y el Plan MOVES es que el Plan Renove nos obliga a achatarrar o dar de baja un vehículo, por contra el Plan MOVES prima la compra, que es lo que llevamos pidiendo las asociaciones de concesionarios durante mucho tiempo, que se prime la compra del vehículo y que no haya necesidad de tener que dar de baja un vehículo antiguo. Si lo hay, perfecto, pero si no lo hay, no puede quedarse sin ayuda ese cliente, porque si no, al final, la maquinaria, esa rueda que pretendemos de poner muchos coches eléctricos en el mercado, se va
bueno, no se va a poner en marcha y va a costar mucho más. Por lo tanto, hemos visto que tenemos esas ayudas. Hay otra ayuda muy importante y que si bien nosotros como usuarios cuando compramos un vehículo los impuestos lo vemos como parte del precio, hay que saber que todos los vehículos eléctricos pagan un 0% de IGIC. Eso es muy importante porque evidentemente el IGIC para un particular es parte del precio, para una sociedad es diferente porque puede desgravarlo, pero en el caso de las compras de particulares, el tener un 0% IGIC acerca más a nuestros clientes a la compra de estos vehículos. Vamos a ver un vídeo explicativo rápido que va a hacer también Ricardo de los tiempos de carga. Hemos hablado de los modos de carga teniendo en cuenta de dónde voy a cargar mi vehículo, pero también podemos hablar de los modos de carga en cuanto al sistema que utiliza el vehículo, como decíamos al principio, de si es un wallbox o si es un enchufe normal. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es un modo 2. En un modo 2 yo estoy enchufando mi vehículo en un enchufe tradicional y lo que hace es que el cable en el cual enchufo tiene una caja de control. Esa caja de control lo que hace es que evita sobretensiones, tiene un control sobre la carga, etcétera, etcétera. Eso me permite pues realmente cargar en cualquier sitio, porque en cualquier sitio voy a encontrar un enchufe tradicional o mejor todavía si es un enchufe reforzado, Green Up Access, en el cual voy a poder cargar un poquito más deprisa. Pero esto, digamos, es el modo 2. Después está el modo 3. El modo 3 hablamos de que son las cargas que realizamos en wallbox. El wallbox al final es aparato eléctrico, por simplificar mucho, que ya tiene integrados todos los elementos de protecciones, de protecciones sobre tensión, etcétera, etcétera. Entonces, ese wallbox, que es el que nosotros recomendamos, sobre todo en vehículo eléctrico puro, por las velocidades de carga, es el que recomendamos tener en casa o el que recomendamos también en los puntos públicos. Ese wallbox es el que tiene todos los elementos y se llama modo de carga 3. Como hablábamos antes, puede tener el cable incorporado o puede que utilice un cable en el cual identifique los dos conectores que tiene tanto mi vehículo como el wallbox para poder conectar al vehículo. El último modo, hemos hablado del modo 3 y el último modo es el modo 4. Y el modo 4 es el modo de carga rápido, en el cual lo que hacemos es que el vehículo no se carga en corriente alterna como en el modo 2 o en el modo 3, sino que se carga directamente en corriente continua. Para eso, muchas empresas eléctricas están poniendo cargadores rápidos, por ejemplo en las carreteras en España, en los cuales mi vehículo se carga en corriente continua, no se carga en corriente alterna, de tal manera que la corriente continua llega directamente a la batería a un amperaje muy alto. Esto nos permite hacer cargas muy rápidas de entre 20 y 30 minutos en las cuales vamos a cargar el 80% de la batería y nos va a permitir, como hablábamos antes, en un viaje poder cargar y seguir nuestro viaje con tranquilidad. Resumiendo de lo que ha dicho Ricardo, todos los coches vienen equipados con un cable chuco para conectar en nuestra casa, que nos va a dar un tiempo de carga muy largo, pero es una solución. 2, una carga semilenta, vamos a decirlo, con cargadores wallbox, puntos de recarga que podemos instalar en nuestros domicilios también y que en muchos casos nosotros en algunos modelos lo regalamos dentro del precio de compra del vehículo. La instalación es muy sencilla y no hay que hacer reformas en casa, evidentemente, y nos va a dar una carga aproximada en torno a 12 horas, más o menos. Podemos irnos ya a postes de recarga wallbox, que ya estas soluciones en casa son más complicadas, de 11 kilovatios que nos van a dar una carga semirápida de 8 horas para un vehículo de las características de 2008. Y después la carga rápida, de la que nos hablaba por último Ricardo, que son cargas en cargadores de 100 kilovatios que evidentemente dan una carga del 80% aproximadamente del total de la batería en tan solo 30 minutos. Esto lo podemos ver aquí en Las Palmas de Gran Canaria, hay alguno en algún área comercial, hay uno enfrente de la supercomisaría, es decir, ya empiezan a ver este tipo de cargas. Los tiempos de carga, insisto, que es un apartado muy importante de la parte de los eléctricos. Vamos a terminar, no os voy a poner este vídeo porque quizás a lo mejor se nos va a ir un poco el tiempo, pero vamos a resumir 3 ideas fundamentales de
la parte de los vehículos eléctricos. Tenemos que tener una solución de carga. No nos podemos comprar o no debemos de acceder a la compra de un vehículo eléctrico sin tener claro cómo vamos a coger esa carga. Actualmente, aquí en la isla de Gran Canaria, podemos optar para coger carga en algunos puntos. El propio Cabildo tiene una red de puntos de recarga perfectamente identificados. Podemos utilizar diferentes apps que nos ayudan a localizar esos puntos. Con las navegaciones conectadas que incorporan prácticamente todos los vehículos actuales, por supuesto los nuestros también, nos permite trazar rutas que nos lleven a estos puntos de recarga. Pero no solo eso, nos permite trazar rutas sabiendo el tiempo que vamos a tardar en recorrer ese espacio y el tiempo de carga, necesidades, etcétera. Nosotros tenemos una aplicación que todos nuestros clientes tienen acceso a ella, que es MyPeugeot, que con MyPeugeot nosotros damos consejos de mantenimiento, consejos de conducción, tiene una información muy detallada del vehículo, porque el vehículo, hoy en día todos los vehículos están geolocalizados, con cajas BTA para emergencias, etcétera. Entonces, con esa aplicación, el cliente tiene una información de los kilómetros que recorre, cómo los recorre, qué consumo tiene, etcétera. Y con Free2Move, que es la otra gran app que tiene el grupo PSA, Free2Move, aparte, es una empresa de car sharing que tiene, como sabéis, en las grandes ciudades se está implantando un modo de movilidad compartida, que es el car sharing. Free2Move fue la segunda empresa de vehículos eléctricos que se puso en funcionamiento en España. Funciona en Madrid desde hace ya más de 2 años y, bueno, y tiene unidades eléctricas repartidas por toda la ciudad. Funciona de forma muy simple con el teléfono, con nuestro smartphone. Nos damos de alta en la aplicación, cargamos nuestra tarjeta de crédito y automáticamente se nos despliegan los vehículos. Si vemos un vehículo que está cerca de nosotros, lo reservamos en la app, nos acercamos al vehículo, con el propio teléfono se abre el coche, arrancamos, nos vamos y lo dejamos, obviamente, dentro de los límites que están establecidos. Carga, movilidad y, por supuesto, serenidad, tranquilidad. A veces asociamos lo eléctrico con intranquilidad. El cliente, me quedaré sin batería, tal. Bueno, todo esto, obviamente, puede ser algo más bien del pasado y con estas autonomías eso no va a suceder. Pero, en cualquier caso, Peugeot a todos sus clientes le da una garantía total de la batería de 8 años o 168.000 kilómetros. Por supuesto, en nuestro caso, las baterías son propiedad del cliente. Cada vez que vaya a cualquiera de nuestros servicios oficiales puede pedir un certificado de la capacidad de su batería. En cualquier caso, pasado ese tiempo, nosotros le garantizamos que como mínimo tendrá una carga de un 70%. Es evidente que hay problemas que hay que resolver, que se resolverán en el futuro, como puede ser esos efectos. Todos somos usuarios de móvil. Antes de móvil había otros dispositivos que con el uso, con el paso del tiempo, notamos que su capacidad de carga y la batería se gasta antes. Bueno, pues con los coches un 70%, 8 años, 170.000 kilómetros, 168.000, bueno, es razonable, muy razonable. Bueno, pues hemos visto prácticamente esas 3 claves: carga, movilidad y tranquilidad, para que todos los clientes que a día de hoy opten por comprar o estén pensando en comprarse un vehículo, que piensen que la electricidad es una opción. Para ir terminando ya, os puedo decir, si hoy en día, en este momento, ponemos cualquier cadena televisiva, entramos en cualquier plataforma digital, la publicidad que vamos a ver prácticamente de cualquier fabricante global va a ser sobre vehículos eléctricos, híbridos o eléctricos 100%. Esto es imparable. Los vehículos eléctricos han llegado para quedarse y entre todos debemos de conseguir contribuir, hacer esa contribución para que el planeta cada vez haya menos CO2. Ese es el futuro. Ahí lo vemos rápidamente. En el año 20, lo que os comentaba antes, las restricciones del café, los fabricantes están francamente preocupados. 25, Países Bajos, Noruega, van a prohibir ya la venta de vehículos diésel y gasolina. Y esto pues ya será imparable. El resto de países, China, España, Francia, el contexto o el contorno europeo empezará a ir haciendo esa apuesta.
que no puede ser tan rápida como a lo mejor nos gustaría, pero desde luego está ahí y ya no podemos, los fabricantes que quieran estar compitiendo en los primeros puestos ya no pueden renunciar a esta carrera. Bueno, hasta aquí mi presentación. Quiero agradecer de nuevo a Movel la oportunidad que le ha dado a nuestra empresa Automotor Canarias de dar a conocer nuestra gama de productos, de poder mostraros aquí el E2008, una maravilla de producto que os invito a todos a que descubráis. Muchas gracias y os esperamos en cualquiera de nuestros concesionarios. Si queréis, no sé si habrá alguna pregunta, y si hay alguna pregunta, encantado la contesto, y si no, pues doy paso a los siguientes. Bueno, pues este se puede probar de lunes a sábado. Bueno, me preguntan cuándo se puede probar en Canarias. Bueno, es cierto que no tenemos todas las unidades que quisiéramos, porque ha habido, pues bueno, lo que todos sabemos, pero ya tenemos unidades disponibles para probar tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Tenerife. Buenas tardes, precio y lanzamiento de Peugeot Traveller con batería 75 y se puede adaptar para minusválidos. Bien, e-Traveller ya está en fabricación. Tendremos las primeras unidades, esta información, como siempre, hay que cogerla con cierta cautela, pero tendremos las primeras unidades probablemente antes de terminar el año. Precio, bueno, es un vehículo que se beneficia, como comentaba antes, de la fiscalidad canaria, con lo cual se va a mover a partir de unos 30.000 euros aproximadamente. ¿Se puede adaptar para minusválidos? Por supuesto, se puede adaptar para minusválidos, como no puede ser de otra manera, como cualquier vehículo de estas características. Bueno, tenemos costumbre de dar la vuelta a la isla de Gran Canaria cuando compramos un coche nuevo. ¿La autonomía nos permitirá dar la vuelta a la isla sin recarga a mitad de camino? Pues sí, rotundamente sí. Eso sí, recomiendo que cuando lo vayamos a hacer esa experiencia salgamos con la batería cargadita de casa. Pero sí, claro que podemos dar la vuelta completa a la isla. Perfecto. Me dicen que no hay más preguntas. Gracias de nuevo y os espero en nuestras instalaciones. Gracias.